don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Estoy en Dragon Ball capítulo 326 al 330. ¿Qué está pasando? Los movimientos de este tipo parecen haberse vuelto más bruscos, y este juego de pies, ¿es solo mi imaginación? Verus frunció el ceño, pensando para sí mismo. Aunque Verus no ha dominado el Ultra Instinto, es alguien que ha comprendido el concepto de Ultra Instinto, pero su vista sigue siendo buena. Los ataques y defensas de Talot demostraban su dominio absoluto de las técnicas de combate. Sumado a su juego de pies sigiloso e impredecible, le hizo preguntarse si este tipo también dominaba el Ultra Instinto. Espero que mi presentimiento sea erróneo. La mirada de Verus cambiaba constantemente, y su sospecha sobre Talot se hacía cada vez más profunda. ¿Cómo iba a saber que Talot no había usado toda su fuerza para luchar contra él? Verus tampoco sabría que Talot ya había dominado el Ultra Instinto y el Ultra Instinto dominado, pero que simplemente no los había usado realmente. La batalla continuó, y a medida que el combate cuerpo a cuerpo se intensificaba, el fuego del dios de la destrucción que rodeaba a Verus se volvía cada vez más intenso. Al segundo siguiente, una feroz lluvia de ataques, cargados con el profundo poder del dios de la destrucción, se abalanzó sobre Talot. La intensidad aumentó. Al principio, Talot apenas podía resistir, pero a medida que los ataques de Verus se volvían más feroces, su defensa empezó a fallar al intentar bloquearlos. ¡Bum! Un sonido sordo. Talot salió disparado por el potente puñetazo de Verus, y todo su cuerpo salió volando hacia atrás. No sabía hasta qué punto se había deslizado por el universo antes de que Talot estabilizara su figura. Antes de que tuviera tiempo de reaccionar, fue alcanzado por las múltiples balas de destrucción de Verus. Las bolas de energía destructiva explotaron por completo, y el fuego abrasador, con el poder destructivo para aniquilarlo todo, envolvió por completo a Talot. Al ser alcanzado por este ataque, incluso un ser de nivel de la 10ª dimensión perdería una capa de piel. Al presenciar esta escena, Verus no volvió a atacar. Él estaba percibiendo y juzgando. En esos ojos de color púrpura intenso, llenos de divinidad y una aura destructiva, brilló una fuerte expresión de miedo. Verus estaba seguro de que la fuerza de Talot distaba mucho de ser tan simple como la estaba viendo ahora. Sabiendo que no podía derrotar por completo a Talot con ese nivel de ataque, Verus sintió una sensación de expectación en su corazón. No había sentido esta sensación de urgencia en muchísimo tiempo. Zumbido. Al cesar la explosión, una luz esmeralda iluminó repentinamente el universo y se fusionó con el pálido poder divino de color rosa. Se extendió una presión extremadamente violenta y aterradora. ¿Eh? ¿Es esta tu verdadera habilidad? Verus sonrió tras sentir ese poder. Tierra. Ciudad Oeste. Todos rodearon la pantalla luminosa de batalla proyectada por Whis, observando la gran batalla que tenía lugar en el universo. Aunque el campo de batalla se había trasladado de la Tierra al universo, la poderosa presión ejercida por el impacto de esa aura aún podía sentirse con claridad. Estaban asustados e inquietos. Era la primera vez que todos veían una batalla de este nivel. Las consecuencias, por sí solas, habían alcanzado un nivel aterrador. En su estado actual, serían aplastados si lo enfrentaran de frente. ¿Será que yo, de otras líneas temporales, ya le he enseñado el Ultra Instinto a este Saiyajin? Whis miró a Talot en la pantalla de luz y se sumió en profundos pensamientos. Aunque no lo mostró por completo, pudo ver un rastro de ello. Las escenas de batalla entre Talot y Verus, especialmente los movimientos de esquiva y la forma en que se movía, eran demasiado similares al Ultra Instinto.
No podía estar seguro, después de todo, no todo el mundo está capacitado para dominar el ultra instinto. Incluso Beerus solo había dominado un poco. Zumbido. Justo cuando los pensamientos de Whis divagaban, una luz esmeralda destelló en la pantalla de luz. Al instante, todos se quedaron sin aliento. La luz esmeralda disipó todo el poder de la explosión de la bola de energía destructiva, un poder que hizo que los Saiyajin, y de hecho todos, se sintieran incómodos y aterrorizados. Este poder, esta aura, SSS. Future Trunks jadeó horrorizado, dándose cuenta inmediatamente de que su cuerpo temblaba incontrolablemente. Había perdido el control de su cuerpo, la sangre Saiyajin que corría por sus venas parecía estar sobrecogida, un miedo que provenía del instinto mismo de su ser. Mi cuerpo está realmente asustado, ¿cómo puede ser esto? Aunque la diferencia de fuerza sea enorme, no debería ser así, el rostro de Son Goku se llenó de asombro. Debido a este repentino estallido de luz esmeralda, incluso Son Goku quedó atónito. Maldita sea. Ni siquiera este príncipe puede escapar. ¿Qué es exactamente este poder? Vegeta hizo todo lo posible por recuperar el control de su cuerpo. Pero por mucho que lo intentara, su cuerpo seguía temblando incontrolablemente. Aunque la sangre real de los Saiyajin corría por sus venas, no pudo resistir la represión propia del origen de su linaje. Whis, que estaba de pie a un lado, entrecerró los ojos. Él conocía el origen de este poder, pero no esperaba que este poder de linaje Saiyajin tuviera un efecto de supresión tan grande sobre personas de la misma raza. En el universo. Beerus miró fijamente a Talot, que emitía una luz deslumbrante frente a él, con el rostro lleno de horror. La violenta energía que emanaba de Talot hizo que incluso él, un dios de la destrucción, no pudiera evitar conmoverse. Este poder se puede comparar con el poder divino, ¿podría ser que este chico tenga un nivel de transformación aún mayor? Murmuró Beerus en voz baja. Justo cuando suspiraba, con la explosión del poder de Talot. En el oscuro espacio circundante del universo, anillos de energía esmeralda comenzaron a retraerse, centrados en el cúmulo de luz energética del que surgió Talot. Bajo esa luz verde, se podía vislumbrar vagamente la nueva postura de Talot en ese momento. La luz esmeralda se disipó y apareció Talot. En ese momento, se había vuelto aún más corpulento y robusto gracias a su transformación en Super Cuarto. Fuera del aura rosa, había una capa de aura esmeralda. Los dos se fusionaron, como una aurora boreal. Esta forma era una nueva forma producida después de que el estado Super Cuarto Dios se fusionara con el poder Super Saiyajin legendario del Gran Mono. Forma legendaria de Super Saiyajin del Gran Mono del Cuarto Dios. En esta forma, la fuerza de Talot se haría cada vez más fuerte a medida que la batalla continuara. Esta es la primera vez que uso esta forma, no esperaba que la fusión fuera tan intensa, tendrás que tener cuidado la próxima vez, Beerus. Una leve sonrisa asomó en la comisura de los labios de Talot, y su voz se transmitió a los oídos del dios de la destrucción Beerus a través de la energía. Al oír esto, una frialdad escalofriante brilló en los ojos de Beerus. ¿Y qué si tu poder ha aumentado? Y viendo tu tamaño actual, sacrificaste velocidad a cambio de poder. ¿Acaso no sabes que, por muy poderoso que sea un ataque, es inútil si no alcanza al oponente? Dijo Beerus con desdén. Estas palabras hicieron que Talot quisiera reír un poco. Beerus estaba pensando demasiado. No sacrificó la velocidad a cambio de una mayor potencia. Ah, ¿sí? Entonces podrás comprobar por ti mismo si sacrifiqué la velocidad. Las comisuras de los labios de Talot subieron y bajaron, mostrando una sonrisa muy radiante. En un instante, el cuerpo salvaje rompió el espacio y corrió frente a Beerus. ¡Qué rápido! ¿Cómo es posible? Tal velocidad sorprendió a Beerus. Sin tiempo para pensar, Beerus cruzó inmediatamente los brazos delante de él para defenderse a tiempo. El puño aplastante de Talot, impulsado por la fuerza de todo su cuerpo, también salió disparado en un instante. El imparable golpe destructivo impactó entre los brazos del dios de la destrucción Beerus. Este poder.
Al sentir esta fuerza poderosa sin igual, el rostro de Verus cambió. Este poder era un poco demasiado fuerte. Boom tilde tilde. Una fuerte tormenta se desató en el universo, y Verus salió disparado hacia atrás rápidamente como un destello de luz. Tras recorrer una distancia desconocida, se estrelló contra un pequeño planeta. Boom tilde tilde. En un instante, todo el planeta se convirtió en brillantes fuegos artificiales que explotaron en la oscura inmensidad del espacio. Talot no tenía intención de terminar su ataque ahí. Se teletransportó más cerca, apretó el puño derecho y concentró una enorme cantidad de energía en la palma, lanzando una bola de energía esmeralda de poder destructivo infinito. Esta esfera de energía esmeralda tenía inicialmente menos de medio metro de diámetro, pero a medida que avanzaba, su volumen se expandió rápidamente. 10 metros, 100 metros, 1000 metros, 10.000 metros, y sigue creciendo de forma explosiva. Hasta que finalmente alcanzó el tamaño de un pequeño planeta. Mocoso. No tientes a la suerte. El dios de la destrucción Verus rugió histéricamente y, frente a esa bola de energía, se transformó directamente en una aurora púrpura y estalló, atravesando la bola de energía y dirigiéndose directamente hacia Talot. Enseguida, Talot apretó su mano izquierda en un puño, la infundió con poder de linaje y desató un puño de destrucción, incluso imbuido con un rastro de poder espacial. Boom tilde tilde. Los dos puños chocaron. Una onda expansiva destructiva, suficiente para destruir el universo entero, se expandió rápidamente, avanzando hacia todo el universo. Incluso la barrera protectora instalada por Angelus mostraba signos de no poder resistirla. Al ver esto, Whis, que se encontraba en la Tierra, desapareció inmediatamente del lugar. Al llegar al espacio exterior a la Tierra, Whis agitó el cetro angélico que sostenía en su mano, impulsando la expansión del sagrado poder angélico y reduciendo al mínimo el alcance de esta onda expansiva destructiva. Sin embargo, incluso con la oportuna intervención de Whis, esta fuerza violenta siguió afectando indirectamente a otros universos. Como el universo gemelo, universo 6. Dentro del reino del dios de la destrucción. En ese momento, el dios de la destrucción Champa estaba sentado en una silla de comedor, sosteniendo un cuchillo y un tenedor, degustando el alimento de última creación. Desde que había probado los fideos instantáneos del séptimo universo, volver a comer esos alimentos no solo le resultaba insípido, sino que a veces incluso le provocaban náuseas debido a su sabor desagradable. Maldita sea. ¿Por qué son tan diferentes si claramente ambos son tierras? El rostro de Lord Champa estaba lleno de tristeza en ese momento, y su deseo de comer había alcanzado su punto máximo. Solo los manjares de la tierra en el séptimo universo podían aliviar su hambre. Pero en la tierra del sexto universo no había comida deliciosa en absoluto. Tiempo atrás, después de que la tierra en el sexto universo fuera restaurada, él y Vados fueron allí una vez, pero quedaron completamente decepcionados. Al final, volvió a hacer explotar la tierra. Hablando de eso, también fue un pecado. Los terrícolas del sexto universo fueron realmente valientes. Tras ver a Champa y Vados, quisieron domesticar al dios de la destrucción y al ángel como mascotas. ¿Cómo podía la irascible Champa tolerar esto? Así que hubo otra destrucción. Por lo tanto, algunos planetas que ya estaban al borde de la destrucción, incluso si experimentaran un punto de inflexión, acabarían encaminándose igualmente hacia la destrucción. Al contemplar a la afligida Champa, Vados, que estaba a su lado, también sintió en su corazón un antojo por las exquisiteces del séptimo universo. Justo cuando Vados y Champa se sentían perturbados por la comida, de repente se produjo una violenta turbulencia espacial. Los dos se sobresaltaron al sentir ese temblor repentino. ¿Qué está pasando? ¿Qué es este temblor inexplicable? Y el aura de este poder divino, es Verus. Dijo Lord Champa después de percibirlo cuidadosamente durante un rato. Vados asintió levemente, luego sacó el cetro del ángel y usó una habilidad especial para proyectar los cambios en el séptimo universo.
Como ángel del sexto universo, según las reglas no tenía permitido hacer esto, pero la situación actual era especial y el sexto universo se había visto afectado, así que definitivamente tenía que averiguar qué estaba pasando. Hubiera sido mejor que no hubiera mirado, pero después de echar un vistazo, incluso ella se quedó sorprendida. En medio de esta cortina de luz, Verus luchaba irremediablemente con un mono. La turbulencia que se acababa de transmitir era la consecuencia de la colisión. En ese momento, el séptimo universo se había visto trastocado por su batalla. Oh, Dios mío, esto es realmente asombroso. Lord Verus está luchando contra un poderoso mortal. Vados mostró una expresión de sorpresa, sintiéndose incrédulo. Ella sabía muy bien lo poderoso que era Verus, el dios de la destrucción, y no sería una exageración decir que era el más fuerte entre los 12 dioses de la destrucción. Pero ahora, Verus, el dios de la destrucción más poderoso, estaba siendo presionado paso a paso por un mortal, lo cual era algo increíble. ¿Cuál es el origen de este mono pelirrojo, para que realmente pueda luchar contra Verus hasta este punto? Lord Champa abrió los ojos con asombro, frotándoselos repetidamente para confirmar si estaba viendo mal. Sabía perfectamente lo formidable que era la fuerza de su propio hermano. Ni siquiera él podría enfrentarse a Verus a este nivel, y aún así este mortal lo ha hecho. La magnitud de las repercusiones de la batalla fue tan grande que incluso el universo 6, donde él se encontraba, se vio afectado. Eso es. Vados, tal vez podamos aprovechar esta oportunidad para ir al séptimo universo de forma legítima. En ese momento, a Champa se le ocurrió una idea brillante. Una excusa para ir al séptimo universo. En fin, son hermanos, y la magnitud de esta batalla es tan grande que ha afectado al universo 6. No se consideraría una intrusión que fuera a ver qué está pasando. Esta es la legitimidad que buscaba. Oh, vaya. No esperaba que Lord Champa fuera tan astuto esta vez. Es bastante inesperado, bromeó Vados, fingiendo sorpresa. Al oír esto, Champa frunció el ceño, escudriñando a Vados con una expresión de profundo disgusto. Sus ojitos parecían decir: ¿crees que soy tonto? Al ver el semblante de Champa, Vados reprimió la risa y cambió rápidamente de tema, diciendo: entonces, según los deseos de Lord Champa, partamos hacia el séptimo universo. Vamos. Champa movió la cola. Pronto, el amo y el sirviente, tras llegar a un acuerdo, actuaron. Bajo la guía de Vados, abandonaron el reino del dios de la destrucción del universo 6 y se dirigieron hacia el séptimo universo. Octavo universo. En el reino del dios de la destrucción. Liger, el dios zorro de la destrucción de 9 colas, se estaba acicalando el pelaje, viviendo una vida despreocupada. Su asistente, Ángel Coren, lo esperaba a su lado. Era un raro momento de ocio, así que, naturalmente, tuvo que relajarse. Justo cuando el amo y el sirviente se estaban relajando, una tormenta repentina azotó todo el reino del dios de la destrucción. Esta anomalía llamó inmediatamente su atención. Este dios del poder de la destrucción, ¿es Verus? Y una fuerza poderosa desconocida. Tras percibirlo con atención por un instante, Liger determinó de inmediato la fuente de este poder. No le sorprendió el poder de Verus, pero sentía curiosidad por saber quién poseía el poder extremo capaz de hacerle frente. Aun siendo un dios de la destrucción, sentía una opresión extremadamente fuerte. El rostro de Ángel Coren reflejaba asombro. ¿Qué estaba sucediendo exactamente en el séptimo universo para que incluso el octavo universo se viera afectado? Coren, proyecta lo que está sucediendo en el séptimo universo, le indicó Liger a Coren. Sí, Lord Liger. Al oír esto, el Ángel Coren hizo girar el cetro angélico en su mano. El poder angélico invadió el séptimo universo, encontró el origen del caos y transmitió la situación en tiempo real. Cuando Liger y Coren vieron con claridad la situación, ambos quedaron conmocionados. Un mono pelirrojo estaba, de hecho, haciendo retroceder al dios de la destrucción Verus. Y Verus no parecía estar bromeando, sino que estaba usando sus verdaderas habilidades. ¿Cuál es el origen de este mono pelirrojo?
cuando dio a luz el séptimo universo a una existencia comparable a un dios de la destrucción? Dijo Liger horrorizado. Sabía que incluso en el octavo universo que gobernaba, solo había aparecido un experto con un nivel casi divino de destrucción. Todavía no se había topado con una existencia que hubiera alcanzado ese nivel. Parece que algo inimaginable ha ocurrido en el séptimo universo. Este simio pelirrojo es realmente extraordinario, dijo Koren. Como ángel, no había visto este nivel de competencia feroz en incontables eones. Especialmente en la situación en la que un mortal estaba presionando a un dios de la destrucción paso a paso. Pensándolo bien, este tipo de situación parecía haber ocurrido en la última reencarnación. Entonces Koren dirigió su mirada hacia Liger, que fruncía el ceño, y notó la inquietud de Liger, por lo que dejó de hablar. En ese momento, Liger apretó los puños y una fuerte sensación de reticencia surgió en su corazón. No creía que su fuerza fuera inferior a la de Beerus, pero este humano que luchaba contra Beerus sin quedarse atrás ya tenía el potencial para amenazar a un dios de la destrucción. En el futuro, la posición del séptimo universo en otros universos sería diferente. Séptimo universo. En el espacio del universo. La batalla entre Talot y Beerus se volvió cada vez más intensa. Las heridas de ambos seguían aumentando, y las consecuencias de la batalla se volvían cada vez más feroces y aterradoras. Van. 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 Boom. Boom. El universo era turbulento, las tormentas rugían y las ondas de choque de fusión formadas por el poder del dios de la destrucción y el poder del linaje seguían expandiéndose, impactando la barrera protectora establecida por Luis. El dios y el hombre habían intercambiado golpes durante un número desconocido de asaltos. Ambos habían sufrido traumas de diversa gravedad. El robusto cuerpo de Talot estaba cubierto de heridas infligidas por el dios del poder de la destrucción, pero estas heridas no solo no le hicieron retroceder, sino que estimularon aún más su espíritu de lucha. El dolor se transformó en poder de batalla, y los instintos bélicos y la sangre Saiyajin que corrían por sus venas estallaron sin cesar. Talot se sentía cada vez más emocionado, entrando en un estado de completa inconsciencia. La barrera que le había estado inquietando parecía estar a punto de romperse. En cuanto al dios de la destrucción Beerus, en ese momento parecía increíblemente desaliñado. La vestimenta del dios de la destrucción que llevaba puesta había resultado dañada en la batalla, y su cuerpo también presentaba un número considerable de heridas debido a los ataques de Talot. El estilo de lucha de este tipo ha cambiado por completo. Está como un loco y su energía aumenta constantemente a medida que avanza la batalla. Tengo que destruirlo de un solo golpe. El ritmo de crecimiento de Talot hizo que Beerus presintiera el peligro. Si se le permitiera a Talot continuar así, probablemente todo el universo sería destruido por su batalla. Van tilde. Boom. 2 explosiones. Talot y Beerus entrelazaron sus dedos, y un flujo constante de poder se derramó el uno sobre el otro. Los dos permanecían de pie en el firmamento cósmico estrellado, inmersos en una pura contienda de poder. Como era de esperar de ti, dios de la destrucción Beerus, eres el único que puede luchar contra mí hasta este punto. Rugió Talot, el poder del linaje, el poder divino y el poder legendario Super Saiyan del gran mono en su cuerpo se fusionaron en uno, estallando con toda su fuerza, elevando su poder de batalla a un nivel extremadamente aterrador. Una presión inmensa cayó de frente, y Beerus sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. Incluso a él le resultó algo difícil resistir esa fuerza bruta. Buen tipo, tu fuerza bruta incluso supera a la de esa maldita rata de piel amarilla, pero eres demasiado arrogante frente a este dios. Beerus no pudo soportarlo más, y el poder del dios de la destrucción que llenaba su cuerpo estalló, sus músculos se expandieron debido a esta erupción de poder del dios de la destrucción, como si todo su ser hubiera entrado en un estado especial, y su poder experimentó un aumento explosivo. Crujido tilde. El rayo de poder divino generado por la colisión de las auras de ambos explotó, impactando el vasto universo. Una destructiva tormenta cósmica se extendió alrededor de ambos, solo para ser disipada por la poderosa aura que surgió repentinamente de ellos.
En la lucha por el poder, ninguna de las partes podía hacerle nada a la otra. Tras un largo periodo de competición continua, Talot se liberó de Beerus y alzó la mano para asestarle un golpe con toda su fuerza. Beerus se negó a ser superado y, simultáneamente, desató un puño de destrucción. Estallido. Estallido. Dos rugidos ensordecedores de destrucción estallaron en el espacio cósmico. Ambos puños impactaron de lleno en la cara del otro. La sangre caliente flotaba en el espacio cósmico, y Beerus y Talot salieron disparados simultáneamente por el impacto de la energía. Beerus fue el primero en estabilizarse, levantó la mano para limpiarse la sangre que le brotaba de la nariz, sus rasgos faciales se retorcieron, volviéndose horribles y aterradores. Destrucción ~. Beerus parecía haberse vuelto loco, alzando las manos en alto, el profundo poder del dios de la destrucción en su cuerpo impulsando una fuerza capaz de destruir el mundo, estallando hasta el límite. Al mismo tiempo, por parte de Talot, tras sentir el poder del dios de la destrucción que desafiaba al cielo emergiendo de Beerus, la intención de luchar en sus ojos se hizo aún más fuerte. El poder legendario del Super Saiyajin del Gran Mono, el poder del linaje y el poder divino se activaron a su voluntad. Su energía se elevó al límite, su intensidad acercándose al pico de la 10ª dimensión. La erupción de ambos universos provocó que el séptimo universo temblara violentamente, y los dos universos adyacentes no se libraron, viéndose afectados por las violentas consecuencias y al borde del colapso. Bala de aniquilación suprema. Talot no se atrevió a contenerse y sacó directamente su movimiento final para matar, la bala de aniquilación suprema. Beerus, para no quedarse atrás, creó una super bala de destrucción de tamaño comparable al de un planeta. Los últimos golpes mortales de ambos fueron ejecutados simultáneamente, cruzando la galaxia y chocando violentamente entre sí. Boom ~. La colisión de energías de extrema intensidad desató una onda expansiva destructiva sin precedentes. En un instante, en el centro de la colisión del movimiento mortal, el espacio colapsó y apareció una atracción incomparablemente enorme. Una luz caótica brotó del centro de los movimientos mortales de ambos. Sus movimientos asesinos fueron engullidos por la luz del caos, y Beerus y Talot también fueron engullidos por esa luz. Cuando la luz del caos se disipó, Beerus y Talot habían desaparecido. Este turbulento espacio cósmico finalmente recuperó su antigua tranquilidad. Al borde del campo de batalla, Whis presenció la desaparición de los dos. Su poder era demasiado fuerte, rompiendo la barrera del universo. Parece que fueron arrastrados al mundo del vacío por el poder del caos, murmuró Whis para sí mismo. Justo cuando Whis estaba a punto de partir hacia el mundo del vacío, sintió algo con claridad y miró hacia la derecha. Un rayo de luz impactante surgió directamente de las profundidades del universo, cruzando finalmente el espacio para detenerse junto a él. Cuando la luz se disipó, aparecieron el ángel Vados y el dios de la destrucción Champa. Señorita Vados y señor Champa. Whis se sorprendió un poco por su llegada. Pero pensándolo bien, debe ser porque las consecuencias de la batalla entre Beerus y Talot fueron demasiado graves, por eso vinieron. Aparte de eso, no había mejor explicación. Parece que tu séptimo universo no es pacífico, necesitas mi ayuda, Whis, dijo Vados con una leve sonrisa. Este dios vino al séptimo universo solo para asegurarse de que Beerus no pierda contra ese mono pelirrojo, dijo Champa con una expresión orgullosa, ocultando su verdadero propósito en su corazón. ¿Es así? Entonces gracias, Lord Champa, pero la batalla entre Lord Beerus y esa persona es demasiado intensa. Ahora han luchado en un mundo fuera del universo. ¿Quiere Lord Champa acompañarlos?, preguntó Whis. Champa escuchó esto, aunque no quería ir, pero las palabras ya se habían pronunciado, así que solo pudo asentir con la cabeza en señal de acuerdo. E inmediatamente después, los dos ángeles agitaron simultáneamente sus cetros angelicales, abriendo un túnel espacial. Al final de este túnel se encontraba el mundo del vacío. En la Tierra. Todos contemplaron el cielo, ahora en calma, con el corazón incapaz de tranquilizarse durante un largo rato.
Lo ocurrido hoy fue demasiado impactante, superó con creces su imaginación. Primero el hombre oscuro, luego Talot. Estos tipos de otros mundos espaciotemporales eran más fuertes que los anteriores. Ya no puedo sentir la presencia del señor Beerus ni el aura de esa persona, dijo Son Goku con emoción. Los temblores han desaparecido, ha terminado esta batalla, exclamó Krillin con un temor persistente. Quizás se deba a que su poder era demasiado fuerte, destrozando el espacio del universo, y fueron arrastrados a otras dimensiones, conjeturó Piccolo. Vegeta y Trunks del futuro guardaban silencio, Whis no se encontraba en la Tierra en ese momento y desconocían la situación específica de la batalla. Solo esperaban que esta batalla terminara lo antes posible. De lo contrario, la situación se agravaría y, al final, nadie podría solucionar el problema. En el reino del dios de la destrucción del octavo universo. Tras haber presenciado toda la batalla, el corazón del dios de la destrucción Liger quedó profundamente afectado y su expresión se volvió antinatural. Rompiendo la barrera del universo y adentrándonos en el mundo del vacío. ¡Qué cosa tan increíble! Aunque era un dios de la destrucción, no necesariamente creía que pudiera hacer algo así. Aunque no quisiera admitirlo, la cruel realidad era así. El poder que demostraron Beerus y ese mono pelirrojo ya lo había superado. Liger, estimulado mentalmente, ensombreció su rostro y caminó hacia las profundidades del reino del dios de la destrucción. Lord Liger, ¿no piensa seguir mirando? Preguntó Koren sorprendida. Esto ocurrió en el séptimo universo, no tiene nada que ver con nuestro octavo universo, respondió Liger con voz fría, aturdido por el golpe, y continuó caminando hacia adelante. Ángel Koren observó la figura de Liger que se alejaba, sacudiendo la cabeza con impotencia. Parecía que la batalla de Beerus había estimulado enormemente a Liger. Pero esto puede no ser algo malo. Dentro del mundo del vacío. El centro del caos sin límites. Talot y Beerus se encontraban a la izquierda y a la derecha del caos, convirtiéndose en la única fuente de luz en este mundo caótico. Parece que luchamos demasiado, rompiendo la barrera del universo, y llegamos al mundo del vacío. Bueno, al llegar aquí, podemos desahogarnos y luchar. Los ojos de Talot recorrieron el lugar. Este caos sin límites, aparte del mundo del vacío, ¿dónde más podría estar? Si pudiste luchar contra este dios hasta tal punto, incluso si el resultado final es la destrucción, puedes morir sin remordimientos, dijo Beerus con arrogancia. Durante toda la batalla en el séptimo universo, se había estado conteniendo, temeroso de destruir accidentalmente el universo. Pero ahora la situación era diferente. Este era el mundo del vacío, donde no había nada, así que no había necesidad de preocuparse tanto. Aunque hiciera explotar todo el mundo del vacío, no importaría. Los altos mandos no lo castigarían. ¿Destruirme? Me temo que no será tan fácil. Creías que estaba mostrando mi verdadero poder hace un momento. Solo estaba jugando contigo, Beerus. Los labios de Talot se curvaron en una sonrisa, y en un instante, el poder del tiempo lo envolvió, revirtiendo su propio tiempo. Las heridas en su cuerpo desaparecieron al instante, devolviéndolo a su estado máximo. Al percibir el poder del tiempo que emanaba del cuerpo de Talot, las pupilas de Beerus se contrajeron y una expresión de profundo horror apareció en su rostro. Tú, incluso has tocado el poder del tiempo. Dijo Beerus, perdiendo completamente la compostura. El poder del tiempo era un poder prohibido, uno que ni siquiera él se atrevía a tocar. Dado que el tiempo era un factor demasiado importante, cualquier cosa relacionada con el tiempo inevitablemente causaría caos en el pasado y en el futuro. Era difícil imaginar que aquel Saiyajin que tenía delante hubiera tocado un dominio al que ni siquiera los dioses se atrevían a entrar. Así es, he dominado el arte de usar el tiempo. ¿Qué ocurre? Pareces muy sorprendido. Como dios de la destrucción, ni siquiera puedes controlar el tiempo, ¿verdad? Replicó Talot, burlándose de Beerus. Muchacho, el poder del tiempo no es algo que cualquiera pueda controlar. Un pequeño descuido puede llevar al mundo a la perdición eterna. Parece que yo, como Dios, debo destruirte hoy, aunque me cueste la vida.
Verus creía que, aparte de los ángeles, cualquiera que dominara el poder del tiempo debía ser eliminado. Un factor tan inestable era demasiado incontrolable. Si las cosas salieran mal, el señor Zeno podría acabar con el séptimo universo. El mero hecho de que aparezca el poder del tiempo te hace querer destruirme. HMPH, me temo que no te concederé tu deseo. Al pronunciar estas palabras, una profunda luz divina azul brilló en los ojos de Talot. Si no usaba toda su fuerza ahora, Verus podría matarlo. Y habiendo llegado a este punto, ya era hora de darlo todo. HMPH. ¿Y qué si tu poder divino ha mejorado aún más? Frente a este Dios, no importa cuán fuerte te vuelvas, todo es en vano, ¿qué? Las pupilas de Verus se contrajeron de nuevo antes de que pudiera terminar de hablar. En ese momento, el poder divino que emanaba del cuerpo de Talot había alcanzado un nivel extremadamente aterrador. Este poder divino era tan fuerte que casi desafiaba al cielo, enviando señales de peligro desde cada célula de su cuerpo. Como dios de la destrucción, en realidad estaba siendo reprimido en términos de poder divino. Déjame mostrarte mi Super Saiyan Blue tercera etapa, Verus. Ya. El rugido de Talot se extendió. Acompañado por la expansión del poder divino, el mundo del vacío tembló. Bajo los pies de Talot, parpadeaba una luz divina de un azul profundo e ilimitado, tan deslumbrante y magnífica, divinamente gloriosa. Era como si el mundo entero se hubiera convertido en el dominio de su Dios en ese preciso instante. En medio del caos, resonaba la melodía de sonidos divinos. Parece que dan la bienvenida a la llegada de un nuevo Dios. En ese momento, no solo Verus quedó estupefacto, sino que incluso Whis, Vados y Champa, que acababan de entrar en este mundo del vacío, se quedaron atónitos. Pero la cosa no terminó ahí. Este poder divino, tan poderoso que casi desafiaba al cielo, incluso atravesó el espacio caótico del mundo del vacío, extendiéndose a otros universos. Incluso en esta grieta se podía ver el corredor espacio-tiempo. Innumerables espacios-tiempos fluctuaban debido al poder divino que desafiaba a los cielos y que Talot había desatado. Zumbido. La profunda luz divina azul se contrajo rápidamente, y la figura de Talot se cernió sobre ellos. En ese momento, ya no estaba en la forma legendaria Super Saiyan del Gran Mono Divino Cuarto, sino en la forma definitiva después de que el poder divino alcanzara su punto máximo, el punto máximo de la tercera etapa del Super Saiyan azul. Su cabello azul oscuro, que le llegaba hasta la cintura, deslumbraba y reflejaba la luz divina. Su rostro frío parecía aún más el de un dios de la muerte, sin la más mínima fluctuación emocional. El nivel de poder actual de Talot alcanzó directamente el nivel de la 11ª dimensión. Disculpa por hacerte esperar, Verus, como puedes ver, esta es la forma que alcancé después de cultivar el Super Saiyajin Dios al extremo, Super Saiyajin Azul tercera etapa. El poder divino ilimitado rodeó el cuerpo de Talot, hasta que el poder divino se asentó por completo. Talot abrió los brazos, revelando una confianza ilimitada en su rostro, y le dijo a Verus. El poder divino invisible contenido en sus palabras incluso impactó a Verus. Verus tardó mucho tiempo en recuperarse. La aprensión en su mirada hacia Talot se hizo aún más intensa. Este poder ya estaba muy cerca de su verdadera fuerza máxima. ¿Cuántos secretos tienes? Además del poder del espacio y el poder del tiempo, incluso has cultivado el poder divino hasta este punto, murmuró Verus con voz grave, otorgando a Talot una muy alta valoración. Al mismo tiempo, la sangre en el cuerpo de Verus también comenzó a agitarse. Una sensación de excitación que había permanecido latente en su cuerpo durante mucho tiempo resurgió. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió así? Casi no lo recordaba. Incluso cuando se enfrentó a esos dioses de la destrucción de otros universos, nunca se lo había tomado tan en serio como hoy. Aunque era un objeto que debía ser eliminado, la fuerza de Talot había logrado despertar su espíritu de lucha. Era hora de poner en práctica sus habilidades de limpieza. Zumbido. En un instante, todo el caos cambió de color. Un poder divino de destrucción profundo y aterrador surgió del centro de Verus.
El poder destructivo de un dios de la destrucción se expandió rápidamente, eclipsando instantáneamente la presión divina que Talot había desatado y cubriendo la mayor parte del caos. En un abrir y cerrar de ojos, la luz púrpura del poder del dios de la destrucción y la luz azul profunda de Talot se contrarrestaron mutuamente, dividiendo el mundo del vacío en dos extremos. Uno de color púrpura profundo y otro de color azul profundo. La fuerza que Verus desató en ese momento también alcanzó un asombroso nivel de undécima dimensión. A juzgar por la percepción, este poder divino era incluso más fuerte que el poder divino de Talot. Al percibir esa majestuosa presión que se avecinaba, Talot sonrió, incapaz de dejar de temblar. Por supuesto, no se trataba de un temblor de miedo, sino de un temblor de emoción. Desde que alcanzó la tercera etapa del Super Saiyajin azul, había estado anhelando una batalla real para liberar el potencial que había dentro de su cuerpo y así poder dar un paso más allá. Sin duda, Verus, el dios de la destrucción, era la mejor opción. Al estar en la undécima dimensión, Verus era incluso más fuerte que en su tercera etapa super azul. Solo cabía decir que el título del dios de la destrucción más poderoso no era solo para aparentar. Al cultivar el poder divino hasta este punto, este dios reconoce tu fuerza. Es una lástima que no pertenezcas a este mundo, de lo contrario, este dios te habría perdonado la vida. La mirada de Verus hacia Talot se tornó compleja. Una existencia tan poderosa le infundió un profundo aprecio. Si él perteneciera a su mundo, el nivel general del séptimo universo mejoraría enormemente, e incluso podría ascender hasta convertirse en uno de los 3 mejores entre los 12 universos. Fue una lástima que la otra parte fuera un forastero, y él era el dios de la destrucción. Sus posturas eran diferentes y no había nada que hacer. Es un honor para mí ser reconocido por Verus, el dios de la destrucción más poderoso, pero me temo que no podrás destruirme. Talot adoptó una postura de batalla, y su sonrisa denotaba una confianza ilimitada. ¡Qué arrogancia! En este mundo, no hay nada que este dios no pueda destruir. Incluso si vienes de otro mundo, incluso si dominas el poder del tiempo. El poder del dios de la destrucción de Verus surgió a su alrededor, listo para atacar. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Bajo el impacto de la presión divina, el caos se disipó, se produjeron terremotos espaciales uno tras otro y la atmósfera en el campo de batalla se volvió cada vez más intensa. Ya. Talot y Verus estallaron con el mismo rugido, su poder divino explotó y su majestuosa presión divina colisionó. Retumbó. El mundo del vacío, que había permanecido en un silencio sepulcral durante incontables épocas, dio paso a su primera conmoción. El espacio de este mundo parecía haber llegado a su límite de resistencia. Las consecuencias, incluso antes de que comenzara la batalla, ya habían alcanzado un nivel asombroso. Nadie se atrevía a imaginar lo aterrador que sería si comenzara la batalla real. En un instante, Talot tomó la delantera, transformándose en una aurora azul profundo, llegando ante Verus a una velocidad superior a la de la transmisión instantánea, y desatando con fuerza un puñetazo que llevó el poder espacial a su extremo. Si un ser inferior a la undécima dimensión resistiera este golpe, moriría o quedaría lisiado. Cuando sus puños chocaron, el caos se disipó y el mundo del vacío tembló sin cesar. Cuando un ataque resultó ineficaz, ambos volvieron a lanzar feroces ataques el uno contra el otro. Verus desató por completo su poder divino, y la fuerza destructiva contenida en cada ataque alcanzó su límite. Incluso un guerrero del mismo nivel perdería la mitad de su vida si fuera alcanzado. Talot también maximizó el poder de su Super Saiyajin azul tercera etapa. Su poder divino no era inferior en absoluto al poder del dios de la destrucción de Verus. La intensidad de su enfrentamiento se mantuvo igualada durante un tiempo, y ninguno pudo obtener una ventaja real. Esta batalla fue el enfrentamiento definitivo entre el poder de un Saiyajin y el poder de un dios de la destrucción tras alcanzar su máximo potencial. Los dioses de la destrucción de otros universos no podrían alcanzar un nivel tan desmesurado como Verus. El título de dios de la destrucción más poderoso no era solo un nombre.
La fuerza de Beerus ya había superado a la de todos los demás dioses de la destrucción. Quizás asumiéronse a la vez no sería un problema. Bombardeo infinito. Rugió Talot, entrando en un estado de erupción de poder divino. La violenta energía que lo rodeaba impulsó al poder espacial supremo en lanzar un ataque devastador, arremetiendo contra Beerus. Sin otra forma de evitarlo, Beerus solo pudo cruzar los brazos para protegerse frente a él. Pero en ese instante, Talot lanzó miles, incluso decenas de miles, de poderosos ataques, haciendo retroceder instantáneamente a Beerus hasta el borde del caos. Sintiendo el intenso dolor que emanaba de su cuerpo, Beerus hizo una mueca, su deseo de destrucción se hizo aún más fuerte, y el poder del dios de la destrucción que desató alcanzó otro nivel. En el segundo siguiente, Beerus concentró todo su poder de dios de la destrucción en su puño, desatando a distancia un golpe crítico con un poder destructivo infinito. La aurora de color púrpura intenso atacó a Talot a una velocidad inimaginable. Al ver esto, Talot no esquivó ni evadió el ataque, sino que extendió sus manos hacia adelante, formando varias barreras indestructibles. Capa tras capa, apiladas frente a él. Pero la siguiente escena reavivó directamente la comprensión que Talot tenía de Beerus. Este ataque, que contenía el poder supremo del dios de la destrucción, destrozó todas sus barreras en un instante, bombardeando su pecho. Puah tilde. Al sufrir este duro golpe, Talot escupió un chorro de sangre y todo su cuerpo salió disparado hacia atrás hasta el borde del caos, su poder divino disminuyendo un poco. Soportando el dolor punzante, Talot se acarició el pecho con la mano derecha, y el poder divino surgió, reparando sus órganos internos heridos. Beerus era, en efecto, Beerus. Este ataque fue verdaderamente feroz. Si su poder divino no hubiera sido lo suficientemente fuerte, sumado a sus excelentes cualidades físicas, el puñetazo de Beerus lo habría atravesado en el acto. Antes de que Talot pudiera estabilizar su energía, Beerus lanzó otro ataque. El furioso ataque de un dios de la destrucción había comenzado. Como una lluvia de flores de peral, decenas de miles de bolas de energía de destrucción de color púrpura intenso salieron disparadas, sin dejar lugar a la evasión. Estos trucos son inútiles contra mí. Gritó Talot, moviendo rápidamente las manos y lanzando una cantidad igual de explosiones de energía en un contraataque. Las explosiones de energía colisionaron, pero la superexplosión prevista no se produjo. Su poder divino se anuló mutuamente, lanzando innumerables chispas en el caos, neutralizando por completo el poder divino de ambos bandos al mismo tiempo. Una vez neutralizadas por completo las bolas de energía de la destrucción, la expresión de Beerus se tornó fea, pero pronto se calmó. Ahora, no le quedaba más remedio que recurrir a la destrucción total. Los ojos de Beerus cambiaban una y otra vez, un brillo frío destellaba en sus pupilas. El poder del dios de la destrucción que lo rodeaba se disipó, y él levantó casualmente su mano derecha, fijando su mirada en Talot, que se encontraba al otro lado del borde caótico. No hubo la más mínima fluctuación de energía, parecía un gesto ordinario. ¿Pero fue realmente así? Obviamente no. Talot, situado al otro lado del caos, sintió de repente una terrible sensación de crisis que lo invadió. Su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente, cada célula de su cuerpo gritaba al unísono en ese momento. Podría ser que, Beerus vaya a usar ese movimiento. El mayor misterio de la destrucción. Cualquier ser vivo que sea alcanzado por ello quedará reducido a la nada, tanto cuerpo como alma. Se borrarán por completo todos los rastros de su existencia en este mundo. Aunque nunca había experimentado el poder de la destrucción intangible, Talot sabía lo aterrador que era ese movimiento. Pero no tuvo miedo, sino que se emocionó aún más. En la historia original, Beerus utilizó la destrucción intangible para destruir a Zamasu. Se preguntó si ahora podría disolver la destrucción intangible. Después de todo, también había alcanzado cierto nivel en el cultivo del poder del dios de la destrucción. Talot, cada vez más excitado, ajustó su postura, con una sonrisa en el rostro, esperando la llegada de la destrucción intangible.
En este momento, está al lado de Verus. Tras recargar energía, una mirada compleja apareció en los ojos de Verus, pero pronto, esa expresión especial desapareció sin dejar rastro, siendo reemplazada por determinación y una sed de destrucción extrema. Destrucción tilde. Exclamó Verus, desatando la intangible fuente de la destrucción. Aquí viene. Talot se animó, entrando en estado de máxima alerta. Mientras Verus desataba una destrucción intangible, Talot sentía como el poder de la fuente dentro de su cuerpo era impactado por una fuerza irresistible, desgastándose poco a poco. Esto es, el mayor misterio de la destrucción. Mi poder primordial se está disipando, verdaderamente asombroso. Talot sintió los cambios en su cuerpo, adquiriendo una comprensión más profunda del logro de la destrucción. El verdadero poder de la destrucción, es tan profundo. Lo entiendo. Talot cerró los ojos, disfrutando de la sensación de que el dios del poder de la destrucción disolvía su poder primordial. En ese momento, comprendió el verdadero significado de la destrucción. Como dice el refrán, sin destrucción no hay construcción, renacimiento de la destrucción. Ubicado en medio del caos. Whis, Vados e incluso Lord Champa presenciaron esta batalla. Para poder luchar contra Verus a este nivel, ¿cuál es el origen de ese tipo? Lord Champa tragó saliva en secreto, diciendo con incredulidad. Como hermano de Verus, era la primera vez que veía a Verus usar una fuerza tan poderosa para luchar, incluso desatando su último recurso. Durante su combate contra él, nunca había visto a Verus utilizar una energía tan poderosa. Aunque no quisiera admitirlo, los dos tipos que tenía delante, ya fuera Verus o esa entidad desconocida, eran más fuertes que él. Si le tocara a él enfrentarse a esa persona, temía que su final fuera una derrota miserable, convirtiéndose en el primer dios de la destrucción en perder contra un mortal. Así, se convirtió en la vergüenza de los dioses de la destrucción. Oh, vaya, el señor Champa está asustado. Eso es bastante raro. Vados, de pie a un lado, percibió claramente los pensamientos internos de Champa y bromeó. La expresión de Champa cambió inmediatamente al oír esto. Ni siquiera sabía cómo refutarlo. Pero ese era su sirviente y amo, que nunca le dedicó una mirada de respeto. Al mismo tiempo, Whis apretó disimuladamente el cetro del ángel que sostenía en su mano. Si Talot fue realmente borrado por la destrucción de la fuente de Verus, entonces tendría que revertir el tiempo en el mundo del vacío para traer a Talot de vuelta a la vida e impedir que esta batalla continúe. Whis, parece que te importa mucho este Saiyajin. ¿Quieres que se quede en tu séptimo universo? Vados giró la mirada y rió entre dientes. Como hermana mayor de Whis, su reino era superior, y ya se había dado cuenta de que los orígenes de Talot eran extraordinarios, que no era una persona de este mundo. Y ella entendía a su hermano menor mejor que nadie, y podía adivinar lo que Whis estaba pensando con solo una mirada. Sinceramente, también sentía que era una lástima borrar una existencia tan poderosa de esa manera. Si lo hubieran mantenido con vida, podría haber sido útil en el futuro. Hermana Vados, esta es la intención del gran sacerdote. Tan pronto como Whis dijo esto, tanto Vados como Lord Champa se inquietaron. El gran sacerdote quería conservar a esta persona. Como ser supremo, solo superado por Zenon, incluso el gran sacerdote se había percatado del alboroto esta vez. Y hasta había dado instrucciones al respecto. Debería ir a ayudar a ese chico y, de paso, detener a Verus. Lord Champa estaba horrorizado, apretó los dientes y quiso partir para detenerlo. Como dioses de la destrucción, en realidad no eran más que hormigas que podían ser despedidos a voluntad ante el gran sacerdote. Verus era su hermano, y aunque los dos no se llevaban bien, seguían sintiendo afecto fraternal el uno por el otro. Justo cuando estaba a punto de actuar, Vados lo detuvo directamente. ¿Qué estás haciendo? Vados. Lord Champa lo regañó con rostro ansioso. Si hubiera sido más tarde, y Verus hubiera destrozado a ese chico, habría sido terrible. Lord Champa, por favor, tenga paciencia. El espectáculo no ha hecho más que empezar.
Esa persona del otro mundo espaciotemporal aún no ha perdido y ni mucho menos ha mostrado sus verdaderas habilidades, recordó Vados. ¿Qué has dicho? ¿Cómo es posible? Lord Champa se quedó estupefacto al oír esto. Como Saiyajin, tener este poder ya era increíble, y ahora me dices que ni siquiera es todo su poder. ¿Están cambiando los tiempos demasiado rápido, o es que él, este dios de la destrucción, está desfasado? En el campo de batalla entre Verus y Talot. En ese momento, Talot cerró los ojos, renunciando a la resistencia. Una parte de su cuerpo ya se había disipado bajo los estragos de la destrucción de la fuente. A ojos de Verus, Talot ya se había resignado a su destino y había renunciado a la resistencia. Parece que ya sabes cuál será tu destino. Puesto que has entretenido a este dios durante tanto tiempo, reconocerá tentativamente tu fuerza. Entre los que han combatido, te encuentras entre los dos primeros. Verus admitió la fuerza de Talot, considerando que le otorgaba dignidad antes de su muerte. Los fuertes siempre han respetado a los fuertes. Sobre todo una persona fuerte como Talot, que podía plantarle cara, merecía aún más respeto. Si el dios de la destrucción de otro universo tuviera que enfrentarse a Talot, probablemente sería el dios de la destrucción quien moriría, pero desafortunadamente, este chico se enfrentaba a él. Él, el dios de la destrucción Verus. Era un verdadero dios de la destrucción, el más poderoso. Solo entre los dos primeros. Ser reconocido por un dios de la destrucción, tal vez también sea una especie de honor para mí, pero parece que te alegras demasiado pronto. Las comisuras de los labios de Talot se curvaron y apareció una sonrisa burlona. Verus frunció el ceño al ver que Talot aún era capaz de reírse en ese momento, y una ominosa premonición surgió en su corazón. Este chico podría tener algo oculto. E inmediatamente después, la ominosa premonición que Verus albergaba en su corazón se hizo realidad. El cuerpo de Talot dejó de disiparse repentinamente y recuperó visiblemente su estado anterior a la destrucción. ¿Qué? Los ojos de Verus se abrieron de par en par con horror ante esta escena. El mayor misterio de la destrucción se disolvió así sin más. ¡Qué broma! ¿Qué hizo este niño? Zumbido tilde. Una tenue luz púrpura apareció alrededor del cuerpo de Talot. Un poder divino de destrucción, comparable al de Verus, irrumpió con Talot en el centro. La aparición de este valeroso poder divino hizo temblar todo el mundo del vacío, disipando el caos, y la luz divina púrpura iluminó la oscuridad infinita. Este poder, de verdad, chico, dominaste el poder de la destrucción. Dijo Verus horrorizado. No había error, esta sensación, esta presión divina, era sin duda el poder del dios de la destrucción. En ese momento, no solo Verus quedó estupefacto, sino que incluso Lord Champa, Vados y Whis, que eran espectadores, mostraron expresiones de incredulidad. Si no lo hubieran visto con sus propios ojos, no habrían creído que este Saiyajin, cuya fuerza ya era ridículamente poderosa, en realidad había dominado el poder del dios de la destrucción. Esto no se puede comprender solo mediante el cultivo. ¿Quién es exactamente el maestro de este Saiyajin? ¿Acaso en otros mundos espaciotemporales lo guié para cultivar el poder de la destrucción? Whis estaba atónito, ya intuía la respuesta. Talot no solo poseía la herencia del ultra instinto, sino también la herencia del poder del dios de la destrucción, junto con la marca del ángel que había dejado en lo profundo de su alma. Tras movilizar el poder del dios de la destrucción que residía en su interior, Talot no solo recuperó su estado máximo, sino que la transformación Super Saiyan Blue de tercera etapa también sufrió algunos cambios. Ahora, estaba rodeado de luz púrpura, su largo cabello púrpura le llegaba hasta la cintura, y sus pupilas de color púrpura intenso exudaban un aterrador encanto divino capaz de destruirlo todo. Una poderosa energía fluía por su cuerpo, estallando junto con su voluntad. Esta forma era el estado ultra instinto de tercera etapa del Super Saiyajin azul. No. Debería ser el estado ultra instinto dominado de tercera etapa del Super Saiyajin azul. Tras comprender la verdadera destrucción, la comprensión de Talot sobre la destrucción se disparó.
Ahora había llevado el poder de la destrucción a su extremo. En esta forma, su poder de batalla se expandió directamente hasta el extremo de la 11ª dimensión, a solo un paso del reino de la 12ª dimensión. Para ser honesto, ni yo esperaba superar el cuello de botella de esta manera y alcanzar un reino superior. ¿Qué opinas de mi poder actual, Beerus? Los labios de Talot se curvaron en una sonrisa de confianza, capaz de derrotar a todos los enemigos del mundo. En ese momento, incluso Beerus, el dios de la destrucción, tras percibir este poderoso poder divino, mostró una expresión de aprensión. HMPH. Regular. Dijo Beerus con fingido desdén. Francamente, incluso él estaba un poco asustado. El Talot actual le provocaba una sensación de crisis. ¿Son todos estos Saiyajin monstruos? ¿Ser capaces de evolucionar constantemente hasta este punto en la batalla? Podía aceptar el Super Saiyajin de 4º grado, y también el Super Saiyajin azul de 3ª etapa, pero este tipo incluso había dominado el poder del dios de la destrucción. El Talot que tenía delante parecía un niño de menos de 100 años. A ojos de Beerus, era incluso un bebé inexperto. Pero era precisamente este tipo de persona la que tenía el poder para hacerle frente. Esto hizo que Beerus se sintiera extremadamente asfixiado, con la sensación de haber vivido su vida en vano durante todos esos años. ¿Es así? Parece que mi entrenamiento está lejos de ser suficiente, entonces, por favor, ilumíname, Lord Beerus. Talot sonrió, el dios del poder de la destrucción en su interior estalló como un volcán inagotable. Muchacho, no creas que puedes confiarte solo porque dominas el poder de la destrucción. A los ojos de este dios, aún estás lejos de lograrlo. Rugió Beerus, y el poder del dios de la destrucción que habitaba en su interior estalló con su rugido. Una energía violenta y aterradora brotaba continuamente de su cuerpo. La presión destructiva de este dios colisionó con el poder del dios de la destrucción de Talot, provocando que el mundo del vacío temblara e incluso afectando al mundo exterior. Ambos estallaron simultáneamente en gritos profundos y prolongados. Su poder divino de la destrucción continuó desatándose, y todo el mundo del vacío se vio trastocado por el poder que liberaron. Este mundo parecía estar a punto de desmoronarse. Cuando la erupción del poder del dios de la destrucción alcanzó su punto máximo, Beerus y Talot atacaron al mismo tiempo, transformándose ambos en una luz púrpura profunda del amanecer, y se precipitaron directamente el uno hacia el otro. El puño de hierro, portador de un poder destructivo ilimitado, se abalanzó sobre el otro. Asterisco retumbó. En el momento en que sus puños chocaron, todo el mundo del vacío se estremeció en ese instante. Una luz púrpura cegadora se expandió a una velocidad vertiginosa, envolviendo todo el mundo del vacío. En ese momento, comenzó su último asalto. La feroz batalla entre ambos se intensificó. En apenas unos segundos, intercambiaron no menos de 1000 golpes. A simple vista, parecía que ninguno podía imponerse, pero con el paso del tiempo, las características Saiyajin de Talot se manifestaron. Su capacidad de volverse más fuerte con cada combate le permitió adaptarse al ritmo ofensivo de Beerus. Mientras su propio estilo de lucha evolucionaba, su poder de batalla también aumentaba gradualmente. Una sensación de crisis se apoderó de su corazón, los ojos de Beerus cambiaron una y otra vez, y finalmente, decidió utilizar algunos movimientos asesinos secretos que no había usado durante cientos de miles de millones de años. Ni siquiera su propio hermano, el dios de la destrucción Champa, conocía la existencia de estos movimientos. Transición espacial. Con un pensamiento, Beerus desapareció instantáneamente de su lugar. Talot, que estaba a la ofensiva, se sorprendió al darse cuenta de que su puño había fallado. Técnicas espaciales. No, este no es un poder espacial cualquiera. Talot sintió una fuerte sensación de crisis e instintivamente quiso adoptar una postura defensiva, pero la velocidad de Beerus era demasiado rápida. Una fuerza irresistible impactó contra su hombro. Talot, arrollado por el poder aterrador, cruzó la mayor parte del caos y fue lanzado directamente al borde del mundo del vacío.
Al final, utilizó a la fuerza el poder espacial para disipar parte de la fuerza, lo que le permitió recuperar el equilibrio. Talot, golpeado con tanta fuerza, tenía sangre fresca brotando de la comisura de la boca. ¿Acaso ese último golpe fue una técnica que comprimió el poder espacial? Yo, que también domino el poder espacial, ni siquiera lo noté. La mente de Talot se volvía cada vez más pesada. Se dio cuenta de que Verus era mucho más aterrador de lo que había imaginado. En la historia original, había muy pocas descripciones de Verus. Todo lo que se sabía era que este tipo era actualmente el único maestro del Ultra Instinto Dual, y aunque el Ultra Instinto no fuera perfecto, seguía siendo Ultra Instinto Dual. En esta contienda sin cuartel, parecía haber comprendido algo extraordinario. Los pensamientos de Talot daban vueltas mientras intentaba adivinar cuál sería el movimiento de Verus. Pero tras mucha reflexión, finalmente negó con la cabeza, descartando la idea. No era momento para meditar sobre tales cuestiones. Frente a un Verus que lucha con todas sus fuerzas, un momento de descuido podría costarle la vida. De repente, un destello de luz roja cegadora iluminó el caos. En ese instante, cada célula del cuerpo de Talot tembló. Miró hacia la fuente del peligro y frunció el ceño ante lo que vio. Una superbala de destrucción, comparable al Sol, atravesó el caos, portando el poder de destruir el mundo del vacío, y se precipitó directamente hacia él. ¡Qué demonios! Eso es brutal. Talot no pudo evitar maldecir. Si una bala de superdestrucción tan aterradora le alcanzara, incluso siendo un ser con un poder a nivel de la 11ª dimensión, perdería la mitad de su vida. Salto espacial. Talot apretó los dientes y utilizó directamente el poder espacial para evadir el bombardeo de la superbala de destrucción. La superbala de destrucción arrasó con todo a su paso, llegando hasta el borde del mundo del vacío. Entonces, la superbala de destrucción explotó, y unas deslumbrantes llamas de destrucción se expandieron, envolviendo el caos en aquella zona. La escena era magnífica e impresionante. Pero Verus, el que desató este ataque, no estaba nada contento. Por muy poderoso que sea un ataque, es inútil si no alcanza al oponente. HMPH. Chico, puedes esquivar una vez, pero ¿cuántas veces puedes esquivar? La aguda intuición de Verus ya había localizado la posición de Talot. Al desviar su mirada, un rayo de energía se transformó en un destello de luz, portador del aterrador poder de destruirlo todo mientras se precipitaba hacia él. A Talot, que estaba preparado, no le importó esto. Directamente usó el salto espacial y desapareció del lugar justo cuando el rayo de luz estaba a punto de alcanzarlo. Al instante siguiente, Verus apareció ante Talot. Sus miradas se cruzaron, y esta vez, ninguno de los dos atacó, sino que se examinaron mutuamente. Esta escena recordaba el traspaso de poderes entre los antiguos y los nuevos dioses de la destrucción. Quien ganara quedaría cualificado para convertirse en el actual dios de la destrucción del séptimo universo. La expresión de Verus era sombría. El resultado de esta batalla había superado con creces sus expectativas, y no había podido someter a aquel chico ni siquiera tras gastar tanta energía. Era la primera vez que se enfrentaba a una situación así desde que se convirtió en un dios de la destrucción. Si se tratara de cualquier otro dios de la destrucción de otro universo, probablemente este chico ya lo habría matado. A diferencia de la solemnidad de Verus, Talot era todo sonrisas, con la sangre Saiyajin hirviendo en sus venas. Aunque tenía muchas heridas, estas no solo no lo hicieron retroceder, sino que lo hicieron aún más fuerte. Talot disfrutaba de esta batalla. Quería ver hasta dónde podía llegar Verus en esta interminable lucha de poder. ¿Qué te pasa, Verus? Pareces un poco abrumado. ¿Por qué no te rindes ahora mismo? Si te rindes, esta batalla puede terminar aquí. Los labios de Talot se curvaron en una sonrisa maliciosa mientras se burlaba de Verus. Al oír esto, un escalofriante brillo púrpura apareció en los ojos de Verus. HMPH. Deja de ilusionarte, chico. En el momento en que este dios actúe, tu destino estará sellado.
Aunque supliques clemencia ahora y abandones este mundo espacio-temporal, será demasiado tarde. Los ojos del dios de la destrucción Verus brillaron con intención asesina, un destello agudo centelleó en sus profundidades. Como dijo Verus, el dios de la destrucción, esta batalla ya había llegado a un punto sin retorno. Para que esta lucha terminara, Talot o Verus debían morir. Rogar por clemencia. Deja de ser tan moralista, Verus. Los Saiyajin preferimos morir en batalla antes que rogar por clemencia. Además, ¿de verdad crees que puedes destruirme? Quizás debería darte las gracias. En la batalla contra ti, mi comprensión del poder de la destrucción ha mejorado una vez más. Talot pronunció las palabras que el dios de la destrucción Verus menos quería oír. Este tipo sí que había logrado un gran avance en su competencia con él. Entonces sigamos viendo de qué estás hecho realmente, chico. Con un rugido furioso, el dios de la destrucción Verus levantó la mano y disparó un rayo de energía con un increíble poder destructivo contra Talot. Aunque el poder de esta bola de energía destructiva no era comparable al de la superbola de energía destructiva anterior, no era mucho más débil. Pero en ese instante, la mirada de Talot cambió, y un encanto divino invisible brilló en sus ojos. Entonces, sucedió algo increíble. La bola de energía destructiva dejó de avanzar, congelada en el lugar por la mirada de Talot, y se disipó gradualmente hasta ser aniquilada por completo. Esta escena dejó atónito al dios de la destrucción Verus. El dios de la destrucción Verus no solo quedó atónito, sino que incluso los dos ángeles y el dios de la destrucción Champa, que observaban la batalla, se quedaron estupefactos. Tú, mocoso, ¿de verdad comprendiste la destrucción hasta este punto? Esto es imposible. Dijo Verus, el dios de la destrucción, horrorizado, incapaz de creerlo. Esta sensación era inconfundible. Este chico había usado el mayor misterio de la destrucción. Solo lo había visto usar la destrucción de la fuente una vez y ya la había aprendido. ¡Qué broma! Verus, esta batalla ha comenzado a tomar un rumbo interesante, ¿no crees? Dijo Talot con una sonrisa maliciosa, disfrutando de la reacción actual del dios de la destrucción Verus. Niño. El dios de la destrucción Verus rugió con voz grave. La actuación de Talot había superado con creces sus expectativas, lo que le hizo comprender aún más la amenaza que representaba ese chico. A cualquier precio, Talot tenía que morir aquí. De lo contrario, cuando creciera en el futuro, incluso él, como el dios de la destrucción más poderoso, probablemente no sería capaz de someterlo. Allende. Con una sola mirada, captó la esencia de la destrucción y comprendió el reino más elevado. Whis quedó gratamente sorprendido por la actuación de Talot y bastante satisfecho. Solo cabía decir que era digno de ser la persona que había elegido de otro mundo espacio-temporal. Ya fuera por talento o por fuerza, sin duda era un monstruo. En aquel entonces, cuando entrenaba al dios de la destrucción Verus, a este último le llevó cientos de millones de años dominar el mayor misterio de la destrucción. En cambio, Talot lo comprendió con solo un vistazo y lo utilizó con éxito. Este tipo de actitud era sin duda un monstruo entre monstruos. Whis incluso sentía un poco de envidia de sí mismo en otros mundos espaciotemporales. ¿Cómo pudieron encontrar a un sucesor tan excelente como Talot, cuando en su mundo espaciotemporal ni siquiera había visto su sombra? Al final, no tuvo más remedio que elegir entre Vegeta y Son Goku. Si bien existían diferencias entre los espacios-tiempos, la brecha era, en efecto, un poco demasiado grande. Parece que la batalla del lado del dios de la destrucción Verus tendrá que continuar por un tiempo. Habiendo dominado la esencia del poder de la destrucción, no será tan fácil para un dios de la destrucción derrotarlo, se dijo a sí misma Ángel Vados. Como dioses de la destrucción, la fuente de su fuerza provenía de la destrucción que habían dominado. Cualquier ser que no comprendiera la esencia de la destrucción vería su cuerpo y alma destruidos en un instante al enfrentarse al poder de la destrucción. Pero para aquellos que realmente habían dominado la destrucción, no sería tan fácil para un dios de la destrucción destruirlos.
Como controladores del poder del dios de la destrucción, los únicos factores que determinaban el resultado eran su propia base y acumulación, así como el uso de la técnica de control divino. El resultado de esta batalla ya era impredecible. Ni siquiera ellos, siendo ángeles, sabían lo que sucedería en el siguiente segundo. El rostro del dios de la destrucción Champa era muy feo, sus cejas se movían violentamente y en su corazón sentía una gran reticencia. Esta batalla ya había reforzado su dignidad como dios de la destrucción. Ya era bastante malo que su propio hermano, el dios de la destrucción Verus, lo hubiera dejado tan atrás, pero ahora había un mono salvaje desconocido que había dominado la destrucción incluso mejor que él. ¿Dónde se suponía que debía poner su rostro como dios de la destrucción? Ángel Vados también notó el cambio en la expresión del dios de la destrucción Champa, pero ella solo sonrió levemente y no le dio mucha importancia. Para ella, era bueno que el dios de la destrucción Champa se sintiera estimulado. Sería aún mejor si eso lo impulsara a trabajar duro. Después de todo, como dios de la destrucción, la figura del dios de la destrucción Champa era realmente demasiado llamativa. Además, su fuerza también había disminuido mucho debido a su obesidad. Estos años han sido demasiado tranquilos. En el campo de batalla, Talot y Verus se enfrentaron una vez más, y el ambiente se volvió cada vez más tenso. Ambos bandos expandieron invisiblemente su poder divino, provocando que todo el mundo del vacío entrara en un periodo sin precedentes de gran agitación. Ninguno de los dos hizo ningún movimiento, ambos recelosos del otro, protegiéndose ante el posible ataque letal del otro. En esta situación, quien atacara primero estaría en desventaja. Solo esperando el momento oportuno podrían alcanzar la victoria. Pero prolongar este estancamiento tampoco era la solución. Por lo tanto, Talot decidió tomar la iniciativa y romper este punto muerto. El poder divino que rodeaba el cuerpo de Talot se disipó. Talot alzó su mano derecha, apuntándola hacia Verus. Esta postura era exactamente la misma que la de Verus usando la destrucción de la fuente contra Talot anteriormente. Conoces muy bien este movimiento, ¿verdad, Verus? Déjame ver cómo vas a disolver mi destrucción. Talot movilizó en secreto su poder de dios de la destrucción y dijo con una sonrisa juguetona. Muchacho, ¿estás provocando a este dios? ¿Sabes cuántos años lleva este dios siendo un dios de la destrucción? El rostro de Verus estaba sombrío. Sin duda, las acciones de Talot lo estaban sacando de quicio. Cree lo que quieras, destrucción. Talot no pensaba desperdiciar palabras, sino desatar directamente el mayor misterio de la destrucción. Cuando Talot desató la destrucción de la fuente, el cuerpo de Verus se estremeció repentinamente y una intensa expresión de horror apareció en sus ojos. Mocoso. Sintiendo la inquietud del dios de la fuente de la destrucción dentro de su cuerpo, la mente de Verus se agitó y se volvió muy antinatural. Gracias a su dominio de la destrucción de la fuente desatada por cualquier persona no debería poder afectarle. Sin embargo, la destrucción de la fuente desatada por Talot provocó que su poder de la fuente recibiera un leve impacto. Aunque solo fue un leve impacto, el significado que representó fue extraordinario. Talot ya tenía la capacidad de matarlo. Tilde. Verus rugió histéricamente, el poder del dios de la destrucción dentro de su cuerpo brotando como una ola furiosa. La fuente de destrucción de Talot fue disuelta por el repentino estallido de Verus, y Talot también se vio afectado por este poder del dios de la destrucción que se expandió repentinamente. Al sentir el poder del dios de la destrucción emanando de Verus, el espíritu de lucha de Talot se avivó y las llamas que ardían en sus ojos se intensificaron aún más. Así me gusta. La batalla de hace un momento fue solo una pequeña pelea. Solo una batalla campal como esta es la verdadera batalla. Talot también comenzó a desatar su propia energía. La sangre Saiyajin ardía con furia, y el poder divino y el poder del linaje estallaron con toda su fuerza. Ambos desataron por completo su propio poder divino, y cuando la erupción de energía alcanzó su punto máximo, volvieron a abalanzarse el uno sobre el otro.
Su velocidad era tan vertiginosa que ningún medio de observación podía detectarla, y su poder era tan grande que podía destrozar estrellas. Van. Golpe. Van. Rugidos ensordecedores, como truenos amortiguados, resonaban en el espacio. Talot y Verus volvieron a ensalzarse en una pelea a puñetazos. En apenas unos segundos, ambos intercambiaron miles y miles de movimientos, y el espacio del mundo del vacío continuó colapsando con su colisión. Congelación del tiempo. Salto espacial. Talot desató directamente la superposición del poder del tiempo y el poder del espacio. En ese momento, la vibración del vasto mundo del vacío se detuvo repentinamente, todo quedó congelado, y Talot también apareció astutamente detrás de Verus con la ayuda del poder espacial. Esto no está bien. Es el poder del tiempo de este chico. La mente de Verus estaba horrorizada, y tuvo la premonición de que algo malo estaba a punto de suceder. Constantemente estallaba en poder, tratando de recuperar el control de su cuerpo. Al sentir un escalofrío a sus espaldas, Verus percibió la posición de Talot, se liberó a la fuerza del bloqueo del poder del tiempo y le propinó un fuerte puñetazo. ¡Bum! En medio del caos, se escuchó un rugido emocionante, acompañado de capas de enormes olas que se expandían, y la profunda luz púrpura del dios de la destrucción impactó el caos, subvirtiéndolo todo. Cuando la oleada de luz de destrucción se disipó, el puño de hierro de Verus impactó de lleno en la mejilla derecha de Talot. El golpe dejó a Verus extasiado, pero tras solo 3 segundos de felicidad, descubrió algo aterrador. Su ataque no tuvo el más mínimo efecto en Talot. Esto dejó atónito a Verus, quien rápidamente retiró el puño y se retiró. Parece que, al haber dominado la esencia del poder de la destrucción, la diferencia entre nuestras fuerzas se ha reducido hasta el punto de ser insignificante. Tu puño ya no puede causarme mucho daño, Verus. Los labios de Talot se curvaron en una sonrisa, y alzó la mano para limpiarse las manchas de sangre de la comisura de la boca, antes de lanzar otro ataque al instante siguiente. Mientras una luz púrpura parpadeaba en sus ojos, el aura invisible que rodeaba a Talot estalló, trayendo consigo el poder destructivo definitivo para destruirlo todo ello cayendo sobre el dios de la destrucción Verus. Cientos y miles de golpes de destrucción bastaban para poner en aprietos a Verus, por muy fuerte que fuera. Tras haber recibido varios golpes fuertes, los ojos de Verus estaban inyectados en sangre y su rostro ceniciento, como si hubiera comido excremento. La parte superior de su cuerpo era un desastre, y su cuerpo se tambaleaba hacia atrás sin control. La sangre le hervía en las venas, y algo estaba a punto de salir disparado de su boca, pero Verus lo contuvo con fuerza. Hablando de eso, es la primera vez que te veo tan desaliñado, Verus. Si me esfuerzo un poco más, tal vez pueda derrotarte. Talot rió entre dientes, apretó el puño derecho y el majestuoso poder divino se concentró en él, y se podía oír incluso el rugido de un dragón resonando en el caos. Esto consistía en usar el poder divino para simular el poder del dios dragón. ¿Quieres derrotar a este dios? Estás soñando despierto. Verus se recompuso, apretando con fuerza el puño derecho. El poder del dios de la destrucción se reunió, condensando también energía, y adoptó la misma postura que Talot. La energía de ambos bandos continuó condensándose, y su potencia fue mucho mayor que la de cualquier colisión anterior. Fuera del campo de batalla, Whis y Vados intercambiaron miradas. El entendimiento tácito entre los hermanos no necesitaba mucha explicación. Bastaba con que sus miradas se cruzaran para que se comprendieran. En secreto, emiten poder angélico, cubriendo conjuntamente el mundo del vacío y aumentando aún más la fuerza del espacio. Champa, presintiendo la llegada del peligro, se escondió inmediatamente detrás de Vados. En el campo de batalla. El poder divino de Talot y Verus se condensó por completo en ese momento. Trascendente. Explosión del puño del dragón. Talot desató sin reservas el puño del dragón, una técnica letal. Este movimiento, como ataque de poder puro, suponía una amenaza fatal para el dios de la destrucción. Especialmente para seres del mismo nivel, era casi imposible bloquear el puño del dragón.
Incluso si lo lograban, tendrían que pagar un precio muy alto. Destrucción. Verus sintió el poder majestuoso contenido en el puño del dragón. Sin atreverse a ser negligente, condensó todo su poder de dios de la destrucción en su puño, dirigiéndolo de frente contra el puño del dragón de Talot. Retumbó tilde. En el momento en que los puños de ambos bandos chocaron, el mundo del vacío tembló. El caos se desmoronó y la luz de la destrucción se expandió rápidamente. La barrera invisible formada por el poder angelical también se reveló en ese momento y quedó cubierta de densas grietas. Este monstruoso poder del dragón y el poder sin igual del dios de la destrucción se expandieron. Si el poder angélico no hubiera resistido la mayor parte de ese poder, el mundo del vacío habría sido destruido. El tiempo transcurría, minuto a minuto. Tras un lapso de tiempo indeterminado, la deslumbrante luz de la destrucción finalmente se disipó. El espacio colapsado del mundo del vacío se transformó en superficies de espejos rotos, que flotaban en el espacio circundante, reflejando el entorno ruinoso del mundo del vacío. Pero, curiosamente, ni Verus ni Talot estaban por ninguna parte. En el lugar donde chocaron los dos puños, se produjo una gran grieta espacial con un diámetro de más de 10.000 metros. Nadie sabía qué había al final de esa grieta espacial. Podrían ser otros mundos espaciotemporales, o podrían ser mundos fuera del universo de Dragon Ball. Los ángeles Vados y Whis utilizaron inmediatamente sus cetros angelicales para investigar la situación. Afortunadamente, la evolución de la situación no superó demasiado sus expectativas. Verus y Talot no fueron lanzados a otras dimensiones ni a otros mundos espaciotemporales por esta energía violenta. En cambio, cuando sus puños chocaron, el poderoso poder destructivo los envió al borde del mundo del vacío. Ahora ambos se encontraban en reinos diferentes del mundo del vacío, suspendidos sobre las nubes caóticas. El lado de Talot. En ese momento, el aura de Talot experimentó una disminución repentina y abrupta. Su puño humeaba, su poder divino se desmoronaba y todo su brazo había sufrido una devastadora reacción en esta colisión frontal. Final del capítulo.